Bienvenidas, bienvenidos todos a mi podcast. Mi nombre es Josefa y en este episodio vamos a estar conversando de lo que he nombrado doble vida. Voy a contarles qué es en breve, pero sí quiero adelantarte de que vamos a ir profundizando en cómo la desregulación emocional o la dificultad para manejar las emociones afecta quiénes somos, cómo nos vemos, nuestra autenticidad, nuestro sentido de vida, etc. Así que antes de partir, y también cómo sonar, cuál es el camino, por dónde ir. Pero antes de partir quiero contarte el contexto. Yo este fin de semana estuve con mi familia por 48 horas y ni siquiera, menos. Pero fue suficiente para acordarme de todas las experiencias vividas en la infancia. Y acá estoy un poco limitada, chiquillos, les soy súper sincera. Porque estoy un poquito censurada por mi madre y compañía de no exponer demasiado a mi familia o exponer demasiado lo que yo pienso, porque además lo que yo pienso y como yo lo vivo es muy diferente a la experiencia de mi madre y mi padre, porque para ellos está todo bien. Y así podría seguir con mi abuelo y quizás mis hermanos. Entonces, esto creo que queden claro, no es objetivo, no es la única verdad, es como yo lo viví y lo hago en respeto a mi familia, en respeto a todas las familias que existen, en respeto a la humanidad. Simplemente quiero dar mi visión a partir de cómo yo pienso. Entonces, dicho esa aclaración, por si por ahí está mi madre escuchando, es comprender de que todas las experiencias en la infancia nos calan súper profundo y todas las emociones, incluso las no procesadas, son las que más salen a flor de piel cuando uno se junta con los papás. Eso me pasó a mí. Estos menos de 48 horas, de un sábado en la mañana a un domingo en la tarde, fueron suficientes para decir, ¡ay! Por eso soy así, ¡ay! Por eso soy así. Como que me veía espejada todo el tiempo mi mamá, mi papá, en las cosas que hacían, en cómo se expresaban, en las típicas dinámicas que habían, y reconectar más de un almuerzo o una comida con la familia. Yo tengo 3 hermanos hombres, yo soy la segunda. O sea, viene hermano grande, yo y 2 hermanos chicos. El más chico es un concho. Él tiene 11 años menos que yo. Entonces fue mi hermano, pero cuando yo tenía 11 años. Entonces es muy diferente a cuando éramos todos chicos y teníamos, no sé, 7, 6 y 4 o 3. Pero bueno, el que me sigue está fuera de Chile. Así que estuve solamente con el más grande y el más chiquitito. Y tuve esto, con ellos me llevo súper bien en verdad con ellos. O con todos mis hermanos. En un momento me llevaba mal con todos. Me llevo con el chico, es que el chico para mí es como mi pseudo hijo. Pero con mis otros 2 hermanos nos peleábamos muchísimo. O sea, yo, para que entiendan, en mi familia era una familia como de harta pelea, de harto conflicto, de bien confrontacional. Oye, me comí la última galleta, chao, pa, o las pizzas, el que come más rápido, el que más come. Muy crianza en casa de hombres. Por eso yo tengo muchas cosas quizás como más masculinizadas para poder sobrevivir en esta casa de hombres. Jugar fútbol, ver Dragon Ball Z, todos los como programas de hombres. Yo jugaba con los hermanos, con los amigos de mi hermano, perdón, con camiones, como correr, como siempre mi vida giró en torno a más lo masculino que lo femenino. De hecho, yo nunca vi una película de princesa en mi casa, no me acuerdo. Y nunca fui de Barbies, pero sí me gustaban las manualidades, la cocina. Esa era la onda como más femenina para mí. Dicho esto, me recordó también esta forma en que me crié. Esto como casi que pegar codazos al lado para decir, ya, la última galleta, que es una forma de decir la atención de mis papás, etc. Por eso también soy tan 3 para mis cosas, intentar destacar, intentar juntar, que les contaba en los capítulos anteriores, de conseguir logros, destacar para sentirme valiosa. Mucho tenía que ver con la forma en que me crié. Entonces, reviví muchas peleas, muchos conflictos y como les decía, si es que es por 2 horas un almuerzo, pasa piola, no hay mucho drama. Si es que es quizás un poco más tarde, un almuerzo extendido con sobremesa, porque bueno, es un cumpleaños, son 6 horas, ya máximo. Pero ya más de 24 horas y dormir juntos, etcétera, y después todos en un auto, porque más encima donde fuimos, que fue a la nieve, queda a 1 hora y media de Santiago. Entonces 1 hora y media en una situación estresante. No sé si han ido, pero
se hace taco, hay hartos buses y eso va creando taco, eso pone nervioso al conductor, al conductor, y que es mi padre, y también a mi madre, también nosotros. Entonces las sensaciones fueron muy similares a mi infancia. A esto de estar en un auto encerrados por harto rato. Mi papá siempre ha sido como más al aire libre, entonces salíamos a acampar mucho. Sí, pues les digo, siempre he sido como bien masculina mi vida, en ese sentido. Y fue recordar estar encerrados en un auto, pero ya no como adulto, perdón, no como niña, sino como adulta. Y cómo gestiono de adulta las cosas, cómo comprendo las cosas. Antes me adjudicaba mucha culpa o necesitaba mucha contención que no tuve, o mucha gestión de mis emociones que no tuve porque mis papás no tuvieron, porque a su vez sus papás tampoco, y así sucesivamente. Entonces ya después recrear estas dinámicas en la nieve, esquiando no tanto, pero sí en toda la parte como de convivencia. Ya 24 horas, que fueron, no sé, 30 horas, 35 horas juntos, fue darme cuenta de, oh, qué intenso, qué heavy, porque muchas cosas que pasaban, yo no las podía entender. O sea, yo si no tuviera todo este trabajo interno, y esto igual me lo dicen mis alumnos, que de hecho hoy día hablaba con ella por audio, una de mis alumnas, de decir, José, tenés que contar estos casos de éxito y qué sé yo, a mí me da un poco de lata, como que no me siento tan cómoda contando como casos de éxito, no sé por qué. Pero sí, en el fondo, entendernos. Cuando empiezas a entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de un punto de vista de salud, porque claro, qué es correcto, qué es incorrecto, súper relativo, qué es bueno, qué es malo, súper relativo en muchos casos, o no quiero decir qué es lo moralmente correcto o éticamente correcto, sino que qué es lo que a ti te hace bien. Y creo que hablo por todos, quizás no, pero por muchos, cuando digo que lo ideal, lo correcto, lo saludable es tener una familia donde sientas que puedes conversar sin pelear, donde te sientas acogido, donde te sientas visto, amado, sostenido, protegido, donde sientas que puedes ser tú, donde sientas que si dices algo no vas a enojar a alguien y te vas a hacer la ley del hielo, por ejemplo, que pasa eso, he escuchado a hartos alumnos de esto. Sino que siento que estamos como de acuerdo en que lo ideal es que tengamos constantemente calma, protección y un refugio donde poder ser. Muchas veces lo he dicho, no sé si acá en el podcast, pero el mundo es suficientemente rudo allá afuera, suficientemente competitivo allá afuera, suficientemente egoísta allá afuera, como para que en tu propio hogar exista esta hostilidad que se puede dar. Y yo, desde mi experiencia, con todo el respeto a mi familia, con todo el respeto a los seres humanos que son parte de mi árbol, se vive hostilidad, se vive en conflictos, se vive en peleas, se vive una falta de comunicación importante. Pero no es porque estemos fallados, esta vergüenza tóxica. Por eso a mi madre le da vergüenza que yo hable de esto. Es como, no hables de esto, pero eso no es verdad. Secretos, esto, o sea, solamente adentro se puede saber que hay estas peleas, afuera no se puede saber. No se puede saber, perdón, está bien dicho. Por eso llego al concepto de doble vida. Y aquí el gran primer punto, la sensación de que yo tenía o yo podía ser de una forma dentro de mi casa, pero cuando salía afuera y cuando todos salíamos afuera debíamos comportarnos bien. Entonces siempre era, vamos a ir a un restaurante y ustedes no pueden pelear, pero en la casa sí. O ya, como, no sé si en la casa sí, pero les costaba un poquito a mis papás tener la autoridad suficiente para que no nos peleáramos. Nos peleábamos muchísimo con mis hermanos. O nos gritábamos cosas, no me acuerdo, nos ofendíamos bastante, era como... Y de repente, amor y paz, todos amigos, y de repente nos peleábamos, pero heavy, heavy, heavy. Entonces, como que a mí me fue quedando en que yo en la casa podía ser de cierta forma, pero yo afuera debía ser de otra forma. Entonces, en mi casa hay que seguir la doble vida. Y la doble vida no es que tenga dos familias, sino que soy de dos formas diferentes. Muy ligado a la vergüenza tóxica, muy ligado a estas familias basadas en la vergüenza, donde hay ciertas dinámicas internas, ciertas reglas internas, como por ejemplo el caos o el control, donde se intenta controlar las emociones afuera de casa, en mi caso, afuera de mi casa, en mi caso, suena como un trabalengua, y adentro de mi casa más un caos. Más que controlar las emociones, es un caos. Es como, ¡wow!, un desbordamiento emocional. Por lo menos era mi caso. Y de hecho, de todos mis hermanos, yo era la más extrema en los cambios que habían. O sea, si tú me conocieras cuando era chica,
A los 6 o 7 años yo de repente me daba unas pataletas, unas rabias que gritaba y gritaba y ¡ah! Me volvía Chucky o algo pasaba mal, no sé, algo no me quedaba perfecto y yo gritaba, no sé, me descontrolaba. Pero afuera eso jamás pasaba. O sea, yo en el colegio era la niña perfecta, o sea, la alumna perfecta. Así como casi que las mamás de mis amigos le decían, pero a mi mamá, ¿cómo lo haces tú para poder criar a esta Josefa? O sea, para que estudie tantos. Me sobreadapté. Y esto lo explico desde mi punto de vista, porque, o sea, desde mi experiencia personal, porque yo sé que mucha gente de mi comunidad es muy parecida a mí. Quizás no fue o no se parece en el caso de gritar y descontrolarte en la casa. Quizás fue ultra complacencia o desconectarte, disociarte. Quizás era huir a tu pieza, a tu pieza, a tu cama. Quizás fue más de esa índole. Yo fui más de lucha, así literal, sistema nervioso y simpático, lucha activo. Pero afuera, lo importante es, que es lo de afuera, es que yo era demasiado sobreadaptada. ¿Qué es lo que debo hacer para grabar? ¿Qué es lo socialmente aceptado? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Y no había una concordancia entre afuera de casa y dentro de casa. Y eso a mí me generaba una confusión tremenda, porque lo que interioriza un niño es que la forma en que yo soy realmente, porque la forma en que uno está en la casa, o sea, esta es mi sensación, puedes tú pensar diferente, pero la forma en que uno es en la casa es como tu principal forma de ser, porque es donde tú convives, donde tú pasas más horas, donde tú duermes, donde tú pasas momentos vulnerables, estás enfermo, por ejemplo, o donde a un integrante de la familia le pasan cosas también vulnerables. Entonces, en la casa, creo yo que es cuando uno más conoce su personalidad o quién es, 100%. En cambio afuera, depende de cuán segura o no te sientas, es cuánto puedes ser tú. Por eso, cuando uno en casa es de cierta forma, pero después te dicen, oye, no seas así afuera. Entonces tú te quedas con la confusión de, espérame, como soy yo ahora, no debería ser afuera, pero, ¿me entienden? Me siguen como la confusión que se puede crear. O sea, la forma en que estoy siendo yo en mi casa, donde estoy siendo y estoy demostrándome sin filtro, porque soy una niña chica, no tengo capacidad de regulación emocional, no tengo, ningún niño tiene, uno lo va aprendiendo a medida que va creciendo y madurando. Y me dice esta autoridad, que además amo, papá, mamá, que debería comportarme solamente así en mi casa, pero no afuera. ¡Wow! Y esto ocurre muchísimo. Todos en cierto nivel sí somos diferentes afuera, pero todos acá podemos entender de que hay como que cada uno sabe cuando ya esto es extremo, cuando la diferencia entre cómo eres en la casa y cómo eres afuera es extrema. De hecho, acá una infidencia, si les conté la vez pasada. Ay, ya se me va olvidando, pero que cuando yo tomaba alcohol a los 20 años, 19 años, cuando estaba en la universidad, yo me transformaba. Era ese tipo de personas en que toxic shame, vergüenza tóxica, se iba de la casa y yo era y divertirme y gozar y ser divertida y ser como pintamono. Me transformaba profundamente, o sea, era esta persona más reservada o más responsable o más seria. Me transformaba esta mujer mucho más extrovertida, mucho más gozadora, mucho más... Y decía, ¿cómo? Y un amigo me decía, pero tú cambias, o sea, tú eres otra persona. Y más me daba vergüenza de mí, porque decir, chuta, ¿cómo nadie más cambia tanto como yo? O sea, les digo, la que más cambiaba en todos mis compañeros de universidad era yo, más de 90 personas, obviamente que, no sé, nos juntamos de fiesta 30, pero era la que más cambiaba. Entonces, cuando entiendes de que mi historia de vida fue así, que yo era una en mi casa y otra afuera, te hace sentido que después que le metes un tipo de droga lícita, que es el alcohol, y cambie. Porque claro, hay una represión muy grande de quién soy realmente. Sí, una inhibición muy grande de quién soy realmente. ¿Y por qué se crea entonces esta doble vida? Lo he contado de forma indirecta. Porque te van criando, te van formando en que uno debe ser de cierta forma fuera de la casa, pero dentro de la casa tú puedes ser otra persona diferente. Y se va creando entonces esta separación entre comillas, mi yo auténtico, entre comillas, y ya les cuento por qué entre comillas, mi yo auténtico versus mi falso yo, que es el yo defensivo, el yo que muestro al mundo. Se va creando una confusión. Entonces va quedando como relegado solamente a la intimidad o al momento en casa, este yo auténtico, hasta que ya queda sumergido 100% en tu falso yo o en tu yo defensivo.
¿Por qué digo que es entre comillas este yo auténtico? Y aquí lo mezclo también un poquito con el segundo punto o tercer punto, que en verdad, porque el primer punto es ¿qué es vida doble? Segundo punto, ¿por qué se crea? Y tercer punto es la relación con, las consecuencias que tiene. Las consecuencias que tiene. Entonces, a unir los puntos. ¿Por qué se crea? Porque hay un tipo de crianza donde hay, dentro de todo, vergüenza tóxica y varias cosas más, donde te dicen comporte de cierta forma afuera y de cierta forma adentro. Como que ciertas reglas implícitas o explícitas, porque puede nadie haberte dicho, nos comportamos hacia afuera, pero tú lo viste. Tú veías como mamá, papá, abuelos, tíos o quien sea con que te hayas criado, se comportaban diferente afuera que adentro. De hecho, pasa muy a menudo que escuchas o ves películas o ves en series que no va muy lejano a la realidad, donde el hombre afuera es un dulce, un galán, y llega a su casa y le pega a su mujer. Y ahí hay una doble vida. Entonces puede haber sido explícitamente reglas, onda, afuera se comportas así, 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 o implícitamente veías como tu papá, tu mamá cambiaban drásticamente su comportamiento afuera y adentro. ¿Por qué se crea esto? Porque los mismos padres o las mismas figuras a cargo, los que ya supuestamente son maduros a nivel nervioso, el sistema nervioso, tienen dificultades para regular sus propias emociones. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron a su vez, porque tuvieron carencias. Por eso es que tú no puedes tampoco aprender algo que no te enseñan. Es imposible. O sea, es muy raro que alguien se críe en una casa con dos papás emocionalmente inmaduros o con dificultades para manejar sus emociones y que el niño sepa manejar perfectamente sus emociones. O sea, es como ultra difícil. Entonces, ¿desde dónde viene? ¿Cuál es la raíz más grande de todo esto? Es la misma desregulación emocional de los padres, que son los líderes de este grupo, de este entorno. Si ellos no saben manejar sus emociones, entonces se crea una serie de dinámicas disfuncionales, una serie de dinámicas no saludables, una serie de reglas, normas explícitas o implícitas, como les decía, que van generando en un niño, así como raya para la suma, inseguridad. Punto 1. O sea, yo en este mundo no me siento seguro a nivel emocional. Pero claro, uno es la seguridad a nivel físico. Esto igual lo hablo en mi libro. La seguridad a nivel físico, y lo hemos hablado en el episodio 2 del podcast, ahora que me acuerdo. Seguridad a nivel físico es, tengo un techo para dormir, comida en el refrigerador o comida, tengo ropa para vestirme, si tengo calor, tengo frío, puedo abrigarme, desabrigarme. Ya, eso es lo físico. Pero luego viene otro nivel que es la seguridad emocional. ¿Qué tan seguro me siento? Y eso, traducido a un punto de vista nervioso, o sistema nervioso, es que yo pueda desarrollar este cableado, estos patrones de conexión. Que yo pueda literalmente desarrollar, porque uno está madurando el sistema nervioso, nace completamente inmaduro, que yo pueda crear estas vías, estas conexiones hacia la conexión. Suena repetitivo, pero es las conexiones neuronales hacia conectar con otras personas. Pero cuando yo creo conexiones o puentes neuronales, vías neuronales o neurológicas, como quieras llamarle, hacia la defensa, yo percibo inseguridad. Y es como para ambos lados. Si yo me siento inseguro, activo la defensa me hace saber que no estoy seguro. Si es que yo, por el contrario, me siento segura, activo patrones o conexiones hacia la conexión, y si estoy creando o estoy en modo conexión o en patrón de conexión, me siento segura. Esta está como dualidad, no dualidad, la polaridad entre conexión y defensa. Si yo me crié en un ambiente errático, caótico, con dificultades en el manejo emocional o con una desregulación emocional frecuente, así día a día, la probabilidad de que yo me sienta seguro en este mundo es muy baja, porque lo más probable es que esté cableado en patrones de defensa, o sea, en defenderme del resto y no de conectar con el resto. ¿Me van siguiendo? Por eso es que cuando les decía como este yo auténtico, como con comillas, venía a decirse en que si yo me crié en un ambiente disfuncional, es muy difícil que yo conozca a mi real y genuino yo. ¿Por qué?
porque el real y genuino yo solamente se crea o lo conoces en conexión, en patrones de conexión. Y no lo vas a conocer en patrones de defensa, porque ese es otro yo. Es el yo defensivo, que es parte de mí, pero no significa que sea yo el 1000%. Es como decir, bueno, mi mano es parte de mí, pero yo no soy mi mano. Yo soy mucho más grande que mi mano. Y ni siquiera es como decir, yo conozco mis manos en puño, así, empuñadas, como lista para el combo. Ya, pero mi mano se puede abrir en 5 dedos, puede hacer movimientos, puede tocar, puede abrazar, puede acariciar. Ya, se me acaba de cortar la batería, así que me voy a apurar un poquito más. O sea, no la batería, en la memoria. Ya, entonces le decía que uno conoce quién es auténticamente cuando está en modo conexión, cuando estás cableado hacia la conexión, no hacia la defensa. Si te criaste en un ambiente disfuncional, caótico, errático, con baja regulación emocional, la probabilidad de que hayas estado constantemente en modo defensa es muy alta. Es decir, en vez de desarrollar tu yo auténtico, quién eres, con todos tus deseos, tus gustos, estabas más preocupado de crear la defensa para poder sobrevivir a un ambiente tan hostil o tan errático, sintiéndote constantemente inseguro. Por eso estabas cableado hacia la defensa. Por eso, y acá viene como el cierre, digamos, de comprender de que cuando uno vive esta vida doble, soy diferente afuera que adentro de mi casa, es porque la experiencia previa prestó para eso. En este caso que hablamos de seguridad emocional, me sentí inseguro emocionalmente en mi casa porque faltaba regulación emocional, faltaba gestión emocional. Por ende, quedé más que nada cableado a la defensa, cableado con lucha, huida, desconexión, disociación, congelamiento, complacencia, que son patrones de defensa, perdiéndome así de conectar y desarrollarme sobre quién soy. Entonces los cimientos que tengo, o el principal, igual le digo como programa de configuración, es defensa y no conexión. Entonces, mientras más defensa soy, menos auténtico soy. Mientras más conexión soy, más auténtico soy. Por eso, la sanación de todo esto es reconectar con nuestra autenticidad, porque eso demanda que yo vuelva a conectar, que yo empiece a cambiar el circuito o los patrones de defensa hacia circuitos o patrones de conexión. Ese es todo el trabajo. Y créanme que suena muy fácil, pero es sumamente difícil. Y más cuando uno está en contacto con las personas que hicieron que uno cree estos patrones de conexión. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que yo, si estoy más de 24 horas con mi familia, cosas muy parecidas, dinámicas muy parecidas, todo eso, mi sistema, mi cuerpo, mi mente, inmediatamente empiezan a reactivarse y a actuar en modo automático, a pelear de vuelta. Y es como, ¡ay! ¿Por qué sigo peleando? ¿Por qué busco pelea? ¿Por qué respondo? ¿Por qué soy pesada? Porque está demasiado automatizado. ¿Fueron cuánto? 26 años, 25 años viviendo con mis papás, porque yo salí de medicina a los 26, 25 años salí de medicina. Entonces, hasta ahí viví con mis papás. Después, primer sueldo y me fui. Así, primer cheque, me acuerdo, y me fui de mi casa. Pero cuando vuelvo a lo que me llevó a construirme, es como demasiado ultra mega exigente querer estar constantemente en modo conexión. No así en las nuevas relaciones que puedas crear, que esto es lo bonito, nuevas amistades que puedas crear, que sí puedes ir con más cautela, cableando principalmente para conectar y no para defenderte. Es decir, para preguntar cómo está la persona, para hacerte cargo de tus emociones, para saber cuáles son los límites. Creo que hay un gran problema ahí en cuando hay una crianza con baja regulación emocional, que no sabe los límites, porque como que hay un desborde emocional o una represión emocional. Entonces, en la medida en que podamos cambiar de a poco y lo que se pueda, porque todo es demasiado difícil, pero en la medida en que podamos cambiar los patrones de defensa hacia patrones de conexión, voy a ir recuperando mi autenticidad, voy a ir mejorando, por ende, la forma en que regulo mis emociones, porque van intrínsecamente ligados o íntimamente ligados. Además que hay muchas posturas, sobre todo la psicología transpersonal, si no me equivoco, que hablan de que el alma, nuestra parte como más esencial, se expresa a través de emociones. Pero ¿qué pasa cuando la parte más esencial no puede expresarse, o no sabe expresarse, o se reprime cómo se expresan? Es decir, las emociones. ¡Wow!
se crea ahí todo un desorden o quizás un sufrimiento que lo vives de diferentes formas. Me faltó esa parte, porque las consecuencias de vivir con desregulación emocional de forma inauténtica es que vives en modo defensa. ¿Y qué significa vivir en modo defensa? Vivir constantemente estresado. Estrés crónico, vivir con traumas no resueltos, vivir con heridas emocionales abiertas o no resueltas, no sanas, no cerradas, vivir con ansiedad, adelantándote lo máximo posible, intentando controlar lo máximo posible, con depre, que son muy parecidos con la ansiedad, solamente que es más como nostálgico, más melancólico, más vivir en esta sensación de desesperanza. Trauma complejo, también lo he hablado, no sé si ahora acá en el podcast, pero todo apunta a lo mismo, a que no pude ser mi versión auténtica, a que no pude ser yo, a que lamentablemente tuve que sobrevivir defendiéndome y no vivir conectando. Así que en la medida en que yo voy conscientemente haciendo un esfuerzo, porque es un esfuerzo constante y se requiere voluntad y disciplina, pero esa disciplina tiene apellido, amorosa, una voluntad que tenga sentido, nutritivo, o sea, vamos integrando yin y yang, femenino y masculino. Vamos creando una nueva forma de vida donde pueda ser. Y ese es todo el desafío, chiquillo. Cuéntame qué opinas hasta acá lo que hemos hablado. ¿Qué te resuena? ¿Qué te parece? ¿Qué cosas dices, wow, esto me hace sentido? ¿Qué cosas no? Me importa muchísimo sus comentarios para poder seguir creando esta red de personas que queremos seguir por este camino de la autenticidad, de sanar, de reprogramar ciertas memorias de dolor que se siguen heredando de generación en generación y tú dices, basta, hasta acá llega. Yo soy la última persona que siento esto, o por lo menos es mi intención. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Les envío un besito y nos vemos en la próxima. Chau, chau.